Muy buenos días, hermanos. Es un buen tiempo para poder alabar al Señor. Te invito ahí en el lugar en donde tú estás a que puedas cantar con nosotros. Con poder, todo reino lo verá. Cadena romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenos días a todos, Dios los bendiga. El ser humano es un ser de costumbres, es un ser de hábitos. Cuando hay algo que nos agrada, nos gusta repetirlo una y otra vez.
practicar un deporte determinado o hacer ejercicio, ver un programa de televisión o jugar determinado videojuego. Hay costumbres que pueden ser hobbies. Por ejemplo, la lectura, el armar rompecabezas, tejer. Pero también hay actividades que repetimos una y otra vez porque tal vez son necesarias. Bañarnos. Bueno, algunos no lo hacen tan a menudo como lo deberían hacer, pero cepillarnos los dientes, todas las actividades de nuestro aseo personal. También hay algunos que tienen malas costumbres, incluso dañinas, como fumar, beber, robar o mentir. Pero debido a que somos seres de costumbre, los seres humanos podemos decidir crear hábitos en nuestra vida que nos ayudan, que nos traen beneficio. El creyente no escapa de esa realidad. E incluso hay hábitos que deberían formar parte de su vida diaria. Las últimas semanas estuvimos explorando uno de estos hábitos o disciplinas que debería tener un creyente. La lectura, la meditación, el estudio, la memorización de la palabra de Dios. Es una parte fundamental de la vida del cristiano, porque en ella encuentra quién es Dios, cuál es su voluntad y quién es el hombre. Pero existe otro hábito, otra disciplina que el discípulo de Cristo debe tener en su vida. Una que no puede ni debe faltar, que debe realizar todos los días, lo más que pueda. Orar. La oración es la comunicación espiritual entre el hombre y Dios. Es un acercamiento que hace el creyente ante su Padre Celestial, como una necesidad de comunión con Él. De la misma forma que el ser humano tiene necesidades físicas, como comer, tomar agua o dormir. De la misma forma que el ser humano tiene estas necesidades, el creyente tiene la necesidad espiritual de acercarse a su Dios, o por lo menos la debería tener. Y la palabra de Dios nos da la indicación clara de con qué frecuencia deberíamos orar. Busquemos en nuestras Biblias, 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. La instrucción es más que clara, no da lugar a ninguna duda. 1 Tesalonicenses 5, versículo 17, indica la constancia que debemos tener para orar. 1 Tesalonicenses 5, 17 dice, oren sin cesar. Es un versículo muy breve. Leámoslo nuevamente. Oren sin cesar. ¿Qué significa que debemos orar sin cesar? Que oremos en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo lugar. Algunos tenemos por costumbre orar antes de cada vez que comemos. Es una buena costumbre, es un buen hábito, pero quiero ser muy claro. Eso no es suficiente. Orar solo antes de cada comida no es tener un hábito de oración, no es tener una vida de oración. Orar sin cesar significa e implica que cada circunstancia de nuestra vida sea elevada a nuestro Dios en plegaria y ruego, sea buena o sea mala, sea feliz o sea triste, sea edificante o sea dolorosa. Cada cosa que vivamos de nuestra vida debe ser entregada a Dios en oración. Debemos orar sin cesar. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para que escribiera esta carta a los tesalonicenses. Pero Pablo no esperaba que sus lectores estuvieran en oración a cada minuto y cada segundo del día, sino que oraran encomendando a Dios cada actividad del día, que oraran cada vez que les fuera posible. Pablo deseaba que todos sus lectores fueran personas de oración. Y no sorprende que él quisiera esto, porque él mismo era devoto a la oración, como una actividad fundamental en su vida. Si analizamos
¿Cómo inicia sus cartas Pablo? Siempre en el primer capítulo. Y podemos citar como ejemplo la misma carta a los tesalonicenses o romanos, colosenses, efesios. Siempre encontraremos que afirma que siempre ora por aquellos a quienes dirige la carta. Incluso en estas mismas cartas, primera y segunda tesalonicenses, romanos, colosenses, instruye a sus lectores a ejercitar devoción por la oración. Escuchen la instrucción que da en Efesios 6:18. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Toda la palabra es inspirada por Dios. Así que es Dios mismo quien nos indica, quien nos ordena que debemos orar constantemente. Primera Tesalonicenses dice que oremos sin cesar. Efesios 6 indica que oremos en todo tiempo. La oración entonces debe ser una costumbre en nuestras vidas. Debe ser un hábito que repetimos una y otra vez, todos los días, todo el tiempo, en cada cosa que hagamos. ¿Qué significa para nuestras vidas que tengamos el hábito de la oración? ¿Cómo nos afectará? ¿Qué impacto tendrá? Hay 3 efectos principales. En primer lugar, nos lleva a mantener una relación con Dios. En segundo lugar, a través de la oración buscamos a Dios. Y en tercer lugar, nos encamina a la santidad. Veamos el primer efecto. La oración nos lleva a mantener una relación con Dios. Como mencionamos antes, la oración es la comunicación espiritual entre el hombre y Dios. Pero algo de lo que debemos estar entendidos es que no es una comunicación en una sola vía. No es solo que el hombre dirige palabras a Dios y esas palabras se quedan flotando sin destino. No, nuestras palabras cada vez que oramos son escuchadas por Dios. Primera Juan 5:14 nos dice: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Nuestro Dios oye nuestras oraciones. Ojo, que el versículo dice que pedimos o debemos pedir cualquier cosa conforme a su voluntad. Y si lo hacemos, la palabra de Dios es clara. Él nos oye. Bueno, y ¿saben qué, mis hermanos? Él no solamente nos oye, Él nos responde. Dios responde nuestras oraciones y Él incluso nos responde de forma inmediata. Filipenses 4, 6 y 7 nos indica: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Yo no sé si ustedes lo han podido experimentar, pero yo les puedo dar mi testimonio, que muchísimas veces cuando me siento sumamente preocupado por algo, afanado, y le digo al Señor mi preocupación, aún mientras estoy orando, experimento esa paz de la que habla Filipenses 4:7. Y es que la respuesta de Dios es inmediata. Él nos da de su paz desde el momento en que le estamos pidiendo. Incluso antes que oremos, Dios ya nos está respondiendo. Isaías 65:24 dice: y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. Debemos darnos cuenta de lo que eso significa. Dios sí responde nuestras oraciones, porque nos inunda de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Recientemente hablaba con un amigo. Su hermano estaba batallando con el COVID-19.
Y entonces estábamos conversando por vía telefónica y decidimos orar. Y mientras estábamos orando, después me comentó mi amigo que él sentía una tranquilidad que no podía explicar. Él sentía una paz que no podía explicar. Y esa es la respuesta inmediata que siempre vamos a tener de nuestro Dios. Mientras oramos, Él nos da de su paz. Ahora, también tenemos que saber que Él nos responde, no solo de forma inmediata, sino a mediano y a largo plazo, conforme a su voluntad. Pero Dios responde a nuestras oraciones, conforme a su soberanía y conforme a su plan perfecto, conforme a su plan divino. Pero sabemos y tenemos la confianza de saber que desde el momento en que nos encontramos orando, Él ya nos responde porque nos da de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La oración no es una comunicación en una sola vía. Es una comunicación en dos vías, entre Dios y el hombre. A veces sentimos que Dios no nos responde, que posiblemente ni nos escucha. Pero tenemos que estar seguros y confiados que Dios siempre nos responde. Es más, Dios nos invita a que oremos, a que nos acerquemos a Él, a que le pidamos. En Mateo 7:7 el Señor Jesús dijo: pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. En el Salmo 91:15 encontramos lo siguiente: me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Cuando colocamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios. Podemos hablar con Él en cualquier momento y en cualquier lugar. Qué privilegio y qué bendición para el creyente que podamos tener una amistad con nuestro Dios. Y es que cuando tenemos un buen amigo le contamos todo, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo es con el Señor. En el Salmo 119, el salmista describe cómo él le cuenta todo a su Dios. Y Dios le responde. En el versículo 25 del Salmo 119 dice: de mis caminos te conté y tú me has respondido. En otra traducción, el versículo dice: te he contado mis planes y me has respondido. ¿Ven cómo es la relación en la oración? El hombre cuenta todo a su Dios. El creyente cuenta todo a su Dios y Dios siempre responde. Contémosle todo a Dios. Él nos responde. Mantengamos nuestra relación con Dios viva, constante. Oremos sin cesar. La segunda forma en que la oración impacta nuestras vidas es que a través de la oración buscamos a Dios. La oración es la forma a través de la cual el ser humano busca a Dios. Jeremías 29, 12 y 13 dice: entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan de todo corazón. Jeremías había escrito una carta a los exiliados en Babilonia. Esta carta contiene muchos mensajes de Yahvé, incluyendo un oráculo sobre el futuro de Israel, dentro del cual se encuentran los versículos que acabo de leer. Los planes del Señor para su pueblo eran de paz, no de calamidad. Ellos tendrían un futuro más allá del exilio, así que podían tener paz y esperanza. Y entonces, esto causaría que el pueblo de Dios clamara al Señor en oración. Y Dios, el Señor, prometió atender sus oraciones. El pueblo de Dios le buscaría. Y Dios prometió que le hallarían si lo buscaran de todo corazón. La búsqueda de Dios debe ser una prioridad en nuestras vidas, como creyentes, como hijos de Dios. Incluso es más importante que las necesidades físicas que tenemos. En Mateo 6:33, el Señor Jesucristo, cuando terminaba de enseñar
que no nos debemos preocupar por lo que comeremos o lo que vestiremos. Dice, pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La oración es clave, mis hermanos, si realmente queremos buscar a Dios. Porque es a través de la oración y el estudio de la palabra también que podremos conocer más a Dios. ¿Quién es Él? Acercarnos a Él. He escuchado varias veces que algunos creyentes dicen que sienten que Dios está lejano a ellos. Pero eso no es verdad. Dios nos promete que cualquiera que le busca le hallará y suplirá nuestras necesidades. Para aquellos que sientan que Dios está lejos, les puedo afirmar que no es así. Dios está cerca, está a una oración de distancia. Estamos viviendo días complicados, días de pandemia. Si en algún momento nosotros debemos buscar a Dios, es ahora. Pero debemos buscarlo con el enfoque correcto, queriendo conocerlo más y queriendo entender qué es lo que Dios quiere de nosotros en estos momentos. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que cambiemos en nuestras vidas? ¿Cómo podemos crecer espiritualmente? La oración es clave en esa búsqueda. La oración es clave en estos días. No nos olvidemos de buscar a Dios. No nos olvidemos de orar a Dios. Aprovechemos la gran oportunidad que tenemos de acercarnos a Él orando sin cesar. La tercera forma en que la oración impacta nuestras vidas es que nos encamina a la santidad. La santidad implica el desechar de nuestras vidas aquellas cosas que no le agradan a Dios. La santidad implica despojarnos del pecado que hay en nuestras vidas. La forma en que lo hacemos es a través de la confesión de nuestros pecados en nuestras oraciones. Recordemos lo que nos dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. El pecado tiene el efecto nefasto de estorbar nuestra relación con Dios. El pecado impide que tengamos una relación correcta con Él. Es como que si tuviésemos un peso encima, una carga encima. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido, pero cuando yo me encuentro que he fallado, que le he fallado a Dios, que he pecado y no confieso mis pecados, siento ese peso encima, me siento incómodo, me pongo de mal humor. Pero toda vez elevo mi confesión a Dios a través de la oración, ese peso y esa carga se me quita de encima. El remedio para limpiar nuestras vidas lo encontramos en la oración. La cura está en la confesión de nuestros pecados. Cuando oremos, derramemos nuestro corazón al Señor indicando cómo le hemos fallado. Y nuestro Señor, quien es fiel y justo, como dice el versículo 9 de 1 Juan capítulo 1, perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Un versículo de la palabra de Dios que pareciese resumir a cabalidad lo que hemos estudiado esta mañana es 2 Crónicas 7:14. Escuchen lo que dice. Y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Si nosotros buscamos a Dios en oración, si invocamos su nombre, si lo buscamos y confesamos nuestros pecados, nuestro buen Dios oirá nuestras oraciones, nos perdonará y nos sanará. Oremos, oremos sin cesar, como nos dice 1 Tesalonicenses 5:17, que sea un hábito vital en nuestras vidas.
ya que la oración nos lleva a mantener una relación con Dios. A través de ella lo buscamos y nos encamina a la santidad. ¿Por qué no nos tomamos un tiempo para acercarnos a nuestro Padre Celestial en oración esta mañana? Amado Padre Celestial, te alabamos porque tú eres un Dios bueno, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de provisión, un Dios de perdón, un Dios que busca tener una relación con nosotros. Te alabamos por eso y te agradecemos. Padre bendito, entendemos lo que dice tu palabra. Comprendemos lo que dice la Biblia, lo que tú nos hablas a nosotros esta mañana. Y en primer lugar, Padre bendito, te queremos pedir perdón. Perdónanos por no buscarte como debemos. Perdónanos por no orar como debemos. Perdónanos, Señor, porque no aprovechamos la oportunidad y la bendición que tenemos de poder acercarnos a ti a través de la oración. ¡Qué privilegio! Y no lo hacemos. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Padre bendito. Pon en nuestra mente, pon en nuestro corazón el deseo de querer buscarte. Pon en nosotros el convencimiento de la importancia, de la vitalidad de la oración. Ayúdanos a buscarte. Ayúdanos a orar a ti en todo momento, sin cesar. Ayúdanos a buscarte. Ayúdanos, Señor, a confesar nuestros pecados ante ti para limpiar nuestras vidas, Señor. Ya no queremos fallarte. Queremos estar bien contigo. Quítanos estos pesos y estas cargas que tenemos encima, Señor. Ayúdanos. Padre bendito, ayúdanos a buscarte también en tu palabra. Queremos conocerte. Queremos saber más de ti. Tenemos sed de ti. Ayúdanos, Señor. Gracias, porque sabemos que tú siempre escuchas nuestras oraciones. Gracias, porque entendemos que tú siempre respondes a nuestras oraciones, aún de forma inmediata, dándonos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O como dice Isaías, antes que te pidamos, tú ya nos estás respondiendo. Qué Padre Celestial más bueno eres tú. Qué Dios tan bueno eres para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener una vida de oración. Ayúdanos, Señor, a tener una costumbre, un hábito de depender de ti en oración, de entregarte todo lo que hacemos a ti. Cada actividad queremos estar entregándotela en oración. Gracias nuevamente, Padre bendito, porque tú nos oyes, nos respondes, nos perdonas y nos bendices. Te encomendamos a ti nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Los invito a que entonemos juntos un canto que habla acerca de cómo Dios nos amó, a pesar de cómo somos, y cómo nosotros nos podemos y debemos acercar a nuestro Señor sin temor, porque Él es el agua viva, que al probarla nunca más vamos a tener sed. Alabemos a nuestro Dios cantando. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Como somos nos amó, hoy nos ama.
acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.